Hola amigos del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este su espacio Conoce tu Administración, donde tu alcaldía diario nos hace favor de proporcionar los elementos para que podamos acercarnos a ustedes con mayor información sobre la administración pública y sobre nuestro gobierno. En esta ocasión queremos decirles que estamos muy contentos de que el doctor René García Castro, quien es investigador de la Facultad de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios, haya aceptado nuestra invitación para venir a platicar de temas que son sumamente interesantes y que tienen que ver con la historia de nuestro estado, de nuestro país, y que nos darán mucha luz de lo que es nuestra administración pública actual. Doctor René, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este su espacio. Pues muchísimas gracias por la invitación y espero llenar las expectativas del público. Muchas gracias. Seguro que sí, doctor. Ya te hemos tenido oportunidad de platicar con usted antes en otros espacios y va a resultar muy interesante. Gracias por acompañarnos. Y amigos, quiero nada más platicarles 4 renglones de su amplio currículum del doctor, porque si no nos llevaríamos toda la media hora del programa explicándoles quién es. Pero les quiero decir, recordar que es profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y académico de número de la Academia Mexicana de Historia. Se ha especializado en historia indígena e historia del poder y la justicia en México y América Latina en la época colonial y del siglo XIX. Y actualmente ha aceptado una invitación de nuestro presidente, el maestro Mauricio Valdés Rodríguez, para integrarse como titular de la presidencia del Comité Consultivo de Gobierno y Administración Pública Indígena del IAPEM, tema del cual nos estará platicando también el doctor García. Doctor, si nos permite, pues vamos entrando en materia para aprovechar el tiempo que tenemos para conocer más de estos temas del gobierno indígena. Y quisiera que nos platicara o que nos informara un poquito más por qué es importante conocer nuestra historia, por qué vale la pena echar nuestra atención muchos años atrás para conocer cómo eran los gobiernos y las administraciones públicas en la época de nuestros antepasados. Bueno, pues antes que nada, creo que todo conocimiento histórico permite a uno reflexionar sobre lo que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas, de nuestros antecedentes, y con ello tratar de proyectar también algunas cuestiones a futuro. Nosotros pensamos, sobre todo hoy los jóvenes que nacen en el siglo XXI, fines del XX, piensan que, por ejemplo, los municipios son una cuestión muy moderna, quizás que nació con la Revolución Mexicana. Por ahí ya no he escuchado quizás la palabra municipio libre, ¿no? Y pareciera como que estas formas de gobierno, 3 niveles de gobierno: el nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. Los órdenes federal, estatal y municipal. Exactamente, ¿verdad? Pareciera como que siempre han existido. Y al municipio siempre le toca la parte local, la parte más, digamos, cercana con la gente, ¿no? Y resulta de que tenemos una historia muy rica, muy antigua, y quizás de los 3 niveles de gobierno actual, el nivel municipal tiene unos antecedentes que podríamos forzadamente arrastrar hasta la época prehispánica. Y los niveles estatales y federales son cosas nuevas. Esos nacieron exactamente con la independencia de México. ¿Por qué podemos arrastrar estos antecedentes históricos a la época prehispánica? Porque en la época prehispánica, el área que conocemos con el nombre de Mesoamérica era un mosaico de señoríos locales, cada uno al frente de un gran señor que conocemos hoy como Tlatoani en idioma náhuatl, ¿no? Y este Tlatoani gobernaba sobre un conjunto de gentes y sus territorios.
Estos gobernantes locales, porque pues, eran señores, es decir, se llaman señoríos porque al frente del gobierno estaba un señor. Era la autoridad suprema de ese conjunto de gente. Y ¿Era un poco más como un patriarcado? ¿Era como un señor feudal? Era casi un señor feudal. Los españoles, que también traían un poco esta tradición, venían saliendo del feudalismo, que estaban en el Renacimiento. Ellos también pues vieron a esta sociedad cuando llegan aquí, pues llegan y observan que hay una diferenciación social muy fuerte entre cierto grupo de gentes que los están gobernando y las grandes bases, las grandes poblaciones que están sometidas a estos señores. Y sí les parecía a ellos como una especie de feudalismo. Por eso a ellos les fue muy fácil equiparar a los españoles a esta clase poderosa, gobernante, con la nobleza española. Y les dijeron los nobles indígenas. Ellos, ¿cómo les llamaron? Y a la gente común, a los tributarios, a las grandes masas de población, les llamaron, aquí se llamaban Masehuali, y ellos le dijeron gente común, gente común. O sea, que había nobleza y gente común. Y no, ninguno de los españoles dudó en los primeros años de llamar a este conjunto de tlatoanis reyes o reyesuelos. O sea, porque los veían como reyes, como autoridades absolutas. Y cuando digo autoridad absoluta significaba que tenían decisión sobre la vida o muerte de sus vasallos. Entonces, por eso estos personajes fueron personajes muy importantes. Y claro, no gobernaban solos. Había una pequeña corte de gente principal, gente enlazada con sangre, con estos personajes que se repartían el territorio, se repartían a la gente y gobernaban estos señoríos. ¿Cuántos señoríos más o menos hemos calculado los historiadores hoy modernos que existieron en esta gran área mesoamericana, sobre todo la parte mexicana? Ya no vamos a contar parte de Mesoamérica y Centroamérica, nada más la parte mexicana. Hemos calculado entre 1500 como número bajo y 2000. Es decir, tendríamos de 1500 a 2000 señoríos, cada uno independiente. Y ustedes podrían preguntar, bueno, y entonces estos grandes reinos que se aliaron en la Cuenca de México, pues sí, existieron unas alianzas de algunos señoríos, formaron lo que se llamó la Triple Alianza y se expandieron y gobernaron y conquistaron a los otros señoríos. Pero esa conquista no implicó la destrucción ni la muerte de los señores locales. Implicó que dejaban al gobernante local y dejaban parte del territorio del señorío local. Otra parte sí se la repartían entre los conquistadores. Y a este señor local lo que hicieron fue una estrategia muy bonita. Como eran tres grandes señoríos de la Cuenca de México, que era Tenochtitlan, Texcoco, el señorío de Texcoco, reino de Texcoco, y Tlacopan o Tacuba. Resulta de que iban siempre pues en coalición militar, ¿verdad? En una alianza militar a conquistar, y entonces se repartían, cada conquista que hacían la hacían entre los tres. Pero para asegurar que el señor conquistado mantuviera un lazo de sometimiento y obedecimiento a este nuevo imperio, lo que hacían es que estos señores mandaban a una hermana, a una sobrina, a una hija de ellos para casarla con el señor local. Resulta paradójico, me conquistan y me mandan una hermana, ¿no? Pero el asunto no era otro, porque estos señores todos ellos eran polígamos. Y a la hora que se recibía a una mujer de una sangre imperial o dominante, entonces esa mujer pasaba a tener la categoría de mujer principal. ¿Y eso qué significaba? Significaba que el señor local iba a tener descendencia con esa mujer principal, y el descendiente de ese señorío local pues iba a ser un individuo que iba a tener la sangre local y la sangre imperial, y iba a tener la preferencia en la descendencia del señorío local. Y eso garantizaría, si esto lo multiplicamos por
cientos de señoríos. Esto significaría que a la vuelta de unos años tendríamos un conjunto de señores emparentados con la Triple Alianza y de esa manera mantener el sometimiento. Es una forma muy inteligente, muy, muy interesante, pero que no es nada extraño. En la propia Europa se practicaba, en el Imperio Otomano se practicaba y en muchos otros lugares se practicaba. O sea, no había elecciones, la sucesión son dinásticas, son de sangre. Y la sangre, según las épocas, pues va teniendo una importancia relativa según el momento en que se viva. Fíjese que qué interesante lo que nos platica, porque nos hace reflexionar sobre la naturaleza humana, ¿no? Así es. Parece que los seres humanos necesitamos tener poder, pero necesitamos negociar con otros para mantener ese poder. Así es. Y necesitamos hacer alianzas, y necesitamos de los otros para cuidarnos, para hacer... Y pues esto no era ajeno a nuestros antepasados. Así es. Pero ahorita que nos platica la forma en cómo se organizaban los poderes o las relaciones sociales, de alguna manera pues se tenía que administrar lo que se conquistaba, o se tenía que administrar lo que la población entregaba como tributos para hacer sobrevivir, para mantener al señorío. ¿Cómo se administraban eso? Porque ahorita nosotros tenemos una serie de temas que nos permiten usar tecnología, nos permiten organizarnos, documentar muchas cosas, pero nuestros ancestros, ¿cómo se organizaban? ¿Hay algo que se haya escrito, que se haya dejado constancia o que podamos hacer referencia para estudiar cómo se administraban esos señoríos? Sí, tuve oportunidad de conocer este códice o matrícula tributaria que está en el Archivo General de la Nación, que por cierto está mal clasificado, lo tienen clasificado como del pueblo Tlalmanalco, pero se refiere al pueblo de Jiquipilco. Y este códice, que es uno de los pocos códices que tenemos muy tempranos, de la época colonial, es de 1548, pues nos da toda una lista de tributarios, más la lista de las personas que se hacían cargo de ellos. O sea, había un encargado, por cada 20 tributarios, había un encargado, y después había otro encargado arriba, otro jefe, por cada 5 veintenas, o sea, había un jefe de 100. Sí. Y estos individuos son los que se encargaban de organizar a los trabajadores para ir a trabajar en parcelas, para ir a la guerra o para trabajar en obras públicas. Y obra pública de esa época pues eran los templos, los palacios, pero también obra pública podía significar, por ejemplo, en la Cuenca de México se levantaban albarradones o muros del agua para dividir las aguas saladas de las dulces en los lagos de México. Esas son obras públicas y para eso se requería mucha mano de obra. Entonces, hoy tenemos una información mucho más valiosa y mucho más exacta de cómo estaban organizados para esta administración. Y lo mismo, los tributos, pues había distintos tipos de tributos y había listas entonces de cuánto había que entregar en especie. No había entregos en moneda porque no existía la moneda moderna como la conocemos, pero se sabía cuánto tenían que entregar de productos que se producían localmente, maíz, frijol, chía, huautli o amaranto, ¿no? Y también se producían trajes de guerrero, porque como eran unas sociedades constantemente militares, se tenían que tributar trajes de guerrero, escudos de guerrero, macanas, y también se podían entregar maderas, también tejuelos de oro, que eso a los españoles les brillaba. Sí, lo primero que interesante. Y entonces había unas listas muy, muy concretas de cuánto se tenía que tributar. O sea, no se escapaba a nadie. Era una vigilancia y una administración de estos recursos muy importantes. Y bueno, nos deja una reflexión, doctor. ¿Qué tipo de organización debiera de existir para coordinar todas estas diferentes mercancías que se utilizaban como medio de cambio? No había una moneda
que pues, viene a simplificar todos estos intercambios. Yo creo que debieron de haber estado perfectamente bien organizados, como dice, cada determinado número de personas se conocía lo que debían de tributar, y entonces esto nos da información de que pues, existía una administración pública perfectamente bien definida, que permitía que la sociedad intercambiara, que más bien que conviviera de una manera pacífica cuando debiera de ser así, y bueno, cuando se tenía que ir a la guerra, pues seguramente también se haría de una manera organizada para poder sostener esas campañas en la guerra, ¿no? Así. Pero yo quisiera que nos pudiera platicar, doctor, había estos señoríos, ¿los pudiéramos equiparar como las administraciones locales actuales? Digamos, ¿harían una función similar a la del municipio? ¿O cómo las pudiéramos identificar? Efectivamente, cuando yo dije que podríamos rastrear algunos antecedentes de nuestros actuales municipios desde la época prehispánica, me estaba refiriendo a que precisamente hubo una transición. En la época colonial, contando estos 1500 señoríos, sobre ellos se montó una nueva administración colonial. No se destruyeron. Los españoles vieron que estos señoríos les iban a ser útiles a ellos. Es decir, lo que iba a cambiar ahora era el destino de ese gran tributo que se hacía hacia el imperio mexica. Ahora, en lugar de ir allá, iban a ir para los españoles. Y entonces, sobre estos señoríos se organizaron lo que se llamó pueblos de indios. ¿Esto qué significaba? Que estos señoríos iban a adquirir ahora un nuevo carácter territorial, todos, sin distinción, incluyendo Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan, se iban a convertir en pueblos de indios. Y al frente iba a seguir el gobierno de estos nuevos pueblos de indios, pues el antiguo Tlatoani, nomás que ahora los españoles le llamaron cacique. Es un término que no es náhuatl, viene del idioma arahuaco del Caribe. ¿Por qué? Porque recordemos que los españoles, antes de llegar a América, al continente americano, estuvieron 50 años en el Caribe. No sé. Y ahí aprendieron palabras de los idiomas de ahí, como era el arahuaco. Entonces aprendieron que al jefe indígena le llamaban cacique, y cuando llegan acá, tú eres cacique. No le llamaron Tlatoani. Nuestra mexicanísimo maíz, la palabra maíz, nuestra palabra maguey, son de idioma arahuaco. Entonces, a esta organización empezaron a tratar con ellos, y lo que hicieron los conquistadores fue entregar a uno de estos caciques su territorio y su población, entregarla en encomienda a los españoles. Así que los 1500 o 2000 señoríos se entregaron en encomienda, pero les permitieron tener un gobierno local y les insertaron al paso del tiempo, pues unos cuantos años, unos 30 años después de la conquista, un cabildo con alcaldes y regidores. Es decir, trasplantaron la institución del cabildo castellano y la trajeron acá. Tenían un problema. Allá en la península española había alcaldes y regidores y procuradores, pero no tenían una figura única de autoridad suprema. Entonces, al cacique, para poderlo insertar en el órgano de gobierno, le dieron el título de gobernador, y entonces lo colocaron como gobernador. Y entonces presidía los cabildos indios. Pero había alcaldes y regidores, como hoy los hay en los municipios. En la actualidad es cierto. Si hacemos un mapa, podemos ver que esta historia de estos pueblos de indios después como que se van separando y fragmentando, se van sesionando, se van haciendo de un pueblo de indios varios a lo largo de los años, y después, cuando viene la época de la independencia, algunos de estos pueblos fraccionados o divididos se vuelven a juntar y crear un municipio actual. Otros, la mitad de ellos sí, la mitad de ellos no. Y pues las circunstancias, son 300 años de historia colonial. Pero podríamos rastrear
cada una de estas historias, que es un poco lo que hemos estado haciendo, tanto un profesor del Colegio de México que recién acaba de fallecer, su servidor y algunos alumnos, tratar de ver cómo existen estas historias que podemos identificar una por una y llevarlas hasta la actualidad. Sí, hay unas gran coincidencias. Tenemos unas coincidencias fenomenales. Y bueno, también retomar que nuestra administración pública y nuestra forma de gobierno no es tan reciente. O sea, hay que tener constancia de que nuestros antepasados ya habían hecho mucho trabajo por organizarse y que, como bien usted nos dice, pues eso permaneció. Así es. Que durante la conquista los españoles aprovecharon de una manera muy práctica lo que ya se tenía para poder, pues si usted me permite la palabra, saquear lo más rápido posible nuestros países. Es otra circunstancia, pero yo, si me permite, doctor, dejaría esa inquietud en todos nuestros amigos que nos siguen, para que tomen en cuenta que la administración pública y el gobierno en México no se inventó a partir de la llegada de los españoles, sino que ya teníamos un antecedente de perfecta organización, una organización práctica y útil para los fines de los habitantes, para que los señoríos funcionaran. Qué interesante todo lo que nos ha platicado, doctor. Yo creo que, si nos permite, sí tendremos que comprometerlo para que nos siga platicando sobre la historia, porque nos anima a conocer un poco más de lo que es nuestra administración pública en México. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos acorta. Yo quisiera que nos dejara 3 puntos básicos que debiéramos de tener siempre en mente cuando hablemos de gobierno y administración pública en la época prehispánica. ¿Qué nuestros amigos que nos siguen, qué debieran de tener en cuenta? Bueno, que en primer lugar, las sociedades tienen formas de organización, y estas formas de organización locales, pues parece que tienen una larga historia. Persisten más de lo que pensamos, y no tenemos que ver a las actuales municipios o alcaldías como endebles, insignificantes formas de gobierno. Al contrario, muy largas, de muy larga duración. Porque usted lo dijo hace rato, son las instancias que están más cerca de la población. Y esta historia, estos lazos de larga duración son los que hay que destacar en la historia de México. Generalmente nos olvidamos de los municipios. Tenemos la lista de los presidentes, de los gobernadores, y la lista de nuestros presidentes municipales. Así es. ¿Quién los rescata? ¿Quién los estudia? Pues, doctor, nuevamente le agradecemos que nos haya venido a platicar sobre la historia de nuestras administraciones públicas. Nos deja muchas preguntas en el tintero. Creo que es tan interesante lo que nos ha referido que, si nos permite, lo comprometemos para una nueva sesión. Con mucho gusto. En donde podamos ya ahondar en algunos temas de la administración pública, pues para que conozcamos nuestra historia, porque quien no identifica su historia difícilmente la aprecia sus raíces y corre el riesgo de repetir algunos errores. Claro. Entonces, si nos permite, lamentablemente el tiempo se nos ha cortado. Y solo nos restaría agradecer a Gerardo Viloria, quien amablemente nos cede este espacio en tu Alcaldía Diario, y por supuesto a una persona que es muy importante para que el doctor René García esté aquí con nosotros, y para que en el Instituto de Administración Pública del Estado de México hayamos podido constituir un comité que es un grupo de personas que investigan sobre la administración pública y el gobierno indígena. Y me refiero al maestro Carlos Tello Arteaga, que nos acompaña, no está a cuadro, pero quien es el responsable de coordinar los trabajos desde el área técnica para que este comité pueda llegar a integrar un documento
que en algún momento esperemos que nuestro 6º Congreso Internacional de Administradores Públicos Mexiquenses podamos dar a conocer, donde parte de lo que nos ha platicado el doctor García esté al alcance de todos ustedes por algún medio escrito. Solo me resta reiterarles que los invitamos para la próxima, que nos sigan en las redes sociales de Tu Alcaldía Diario y por supuesto en las redes sociales del Instituto de Administración Pública del Estado de México y APEM. Gracias, doctor, nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, por hacer posible que el doctor estuviera aquí con nosotros y hasta la próxima, amigos.